Bienvenidos sean ustedes a esta charla abierta entre amigos, transmitiendo desde mi casa en la ciudad de Las Vegas. Mi nombre es Javier Becerra y estoy aquí pues solamente por mi necesidad de exteriorizar ese coraje, esa rabia, cómo es que los que debieran de cuidar de los seres humanos, los hombres y mujeres dedicados a conducir la vida espiritual de los seres humanos, pues al contrario, los usan y los empujan a especulando en pro de la barbarie de los pueblos. Me refiero a las iglesias organizadas, que lo único que han hecho es eso, organizarse para ganar dinero, para lucrar y usando y abusando de la buena voluntad de las personas. Hace días atrás subí un video donde hablo del diezmo, de cómo es posible que las iglesias trabajen de la manera que trabajan, cogiendo el diezmo de sus adeptos, cuando el diezmo realmente es un fraude. Pero eso ya lo dejamos atrás. Cogimos anotaciones bíblicas y les pusimos por qué el diezmo es un fraude teológicamente hablando. Administrativamente hablando es un enorme negocio, pero cuando hablamos de religiones estamos hablando de religión, ligar al hombre con Dios, con el Todopoderoso. Y sucede que sus ministros, sus pastores, pues lo único que hacen es lucrar por ellos. Bueno, lucrar de ellos. Pero bueno, así se estila y ¿qué le vamos a hacer? El día de hoy, queridos amigos, vamos a... si ustedes me lo permiten, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre con las atrocidades que han cometido las iglesias organizadas a través de las centurias, a través del tiempo, todos en el nombre de Dios. Miren nomás qué paradójico. Vamos a hablar del enriquecimiento ilícito. Y para empezar, voy a dar solamente voy a dar 4 ejemplos, 2 en el medioevo y 2 actuales. ¿Y de qué religiones? Primeramente, vamos a empezar con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y el clero político, cómo se las ha ingeniado para dominar a los seres humanos en el medioevo, en Europa, y luego después del Renacimiento o durante el Renacimiento, pues nos lo traen para América, esa manera de manipular, de manejar a los seres humanos a través del nombre de Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito del enriquecimiento ilícito. Decía cómo la gente que ha consagrado, ha hecho votos para trabajar. Hablaremos aparte del enriquecimiento ilícito, hablaremos de las guerras que han fomentado y creado por fines religiosos. Hablaremos del incesto, fornicación, pedofilia, hurto, conspiraciones, manipulación, especulación para mantener a la gente ignorante. Estos temas son bastante álgidos, no es nada agradable tratarlos, pero es mucho menos agradable vivir en la ignorancia. Así que, bien amigos, vamos a tratar el primer caso. Y esto es solo para referencia. Usted lo puede comprobar. Usted vaya no crea lo que le dicen, porque entre más crea lo que otros le dicen a usted pierde más su identidad como individuo. Así que si usted tiene alguna idea que ha tratado de cambiar su vida, compruébelo. No acepte las cosas nomás por así, compruébelo siempre. Bueno, le digo que mencionaré algunos ejemplos, pero solamente como referencia. Transcurría en los primeros 1000 años de la existencia humana, después de la muerte del Maestro Jesús. Existieron 1000 años de oscurantismo, y durante esos 1000 años del oscurantismo, la Iglesia Católica
se encargó de ser la recipientaria de, de toda la información existente hasta esa fecha. Entonces, Juan XII, el Papa Juan XII, le llamaban el Papa fornicario. Fue asesinado a martillazos por un marido celoso. El Papa Juan XII fue elegido con menos de 18 años de edad. Es considerado uno de los peores papas de la historia y fue juzgado por adulterio e incesto. No todos los papas de la Iglesia Católica han sido modelos ejemplares. Algunos se han ganado una reputación basada en su comportamiento contrario a los principios que se proponía su institución. Totalmente distintos. Entre ellos se encuentra, entre todos ellos se lleva la palma Octaviano Túsculo, más conocido como Juan XII. El Papa número 130 de la Iglesia Católica. La Iglesia estuvo a su cargo desde el año 955 al 964. Su llegada al puesto fue polémica, ya que era hijo ilegítimo de Alberico II y fue impuesto por su padre, elegido papa tras la muerte de Agapito II, cuando tenía menos de 18 años y ninguna formación ni experiencia religiosa. De hecho, sus pocas aficiones conocidas que en aquel momento eran relacionadas solamente con los placeres del cuerpo. Es decir, la plutocracia imperaba totalmente desde entonces hasta estos días. Entonces, solamente tenía él experiencia en los placeres del cuerpo, es decir, a través de la lascivia. Su pontificado siempre se nombra como uno de los peores de la Iglesia, de la historia de la Iglesia Católica, y tuvo que huir de Roma y depuesto su cargo, acusado de vicios y pecados, entre ellos el incesto. Oiga usted nomás, el incesto, el homicidio y el sacrilegio. Entre ellos, muchos historiadores han mantenido una especie de leyenda negra que ha hecho que a Juan XII se le conozca como el Papa fornicario. Ese apodo se le puso porque decían que en su residencia de Letrán era habitual ver a prostitutas, eunucos y esclavos con los que organizaba orgías y fiestas varias. Ni siquiera se preocupaba por ocultarlo. Este Juanito era algo serio, por lo que se le acusó de sacrilegio y los crímenes antes citados. Tras su ida logró reunir un ejército con el que recuperó su mandato papal, aunque algunos meses después fue hallado muerto. Su fallecimiento fue, como no, polémico y tuvo varias versiones. La más extendida fue que el día 14 de mayo del año 964 fue asesinado de un martillazo en la cabeza por un marido que había descubierto al Papa con su mujer. Así que, amigos, ya lo ven, estos datos usted los puede corroborar a través de internet. Ahora tenemos todo abierto, todo listo, todo para todo el mundo, para que no se crea de lo que algunos le quieran hacer creer. Así que le invito a que investigue. Del queridísimo Papa jovencito de 18 años, sin tener ningún estudio teológico ni nada, se compraban los papados así nomás. Entonces, para que usted vea qué cimientos tiene la Iglesia Católica. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Déjeme recordarle, tal vez al que se lleva todos los honores como el peor papa de la Iglesia Católica. Me refiero al señor Rodrigo Borgia, papa perteneciente a la familia de los Borgias de 1492 a 1503. Rodrigo Borgia hizo una rápida carrera eclesiástica a base de intrigas bajo la protección de su tío y padre adoptivo, el Papa Calixto III.
del señor Alfonso Borgia. Es decir, eran una especie de reyes o de caciques o de terratenientes, no sé, llámele como usted quiera, pero era gente muy rica que se compraban las voluntades. Rodrigo Borgia se le acusa o se le recuerda como el proxeneta más grande en la época del Renacimiento. Él comerciaba toda la prostitución que se ejercía en el mar Mediterráneo, alrededor del mar Mediterráneo. Él era valenciano, él era español. Y, y bueno, con todo su papado, con todo su dinero, su poder, sus riquezas, él compró el papado por una isla por ahí que se encuentra en, cerca de Venecia. Perdón, de Valencia, perdón usted. Uh, Así que en 1940 viajó a Bolonia, en cuya universidad cursó estudios jurídicos y religiosos. A diferencia que el Papa Francisco, perdón, el Papa Juan XII, este sí era muy preparado, pero peor tantito, más peligroso. El hecho de ser preparado no significaba que fuera una buena alma. Y en 1456 Calixto III lo nombró cardenal. Tras la muerte de su protector Rodrigo Borgia, volvió a la península ibérica y ostentó el cargo de obispo de Barcelona y más tarde el arzobispado de Valencia. Su nombramiento como papa fue en 1492. Desencadenó una fuerte oposición en Roma, tanto por su condición de extranjero como por su vida licenciosa e inmoral. Había tenido 4 hijos con su amante más conocida, que era Vanozza Cateinei, entre los que figuraban César y Lucrecia Borgia como sus hijos. Y cabe recalcar aquí que la historia nos ha hablado tanto de Lucrecia de Borgia, tanto como de César Borgia, los hijos de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, por sus concupiscencias, sus incestos, sus orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es cómo se las jugaban entonces y tal vez ahora, no sé, en el papado. Así que esta hostilidad explicaría la leyenda negra que se creó alrededor de la figura de Rodrigo Borgia y que llegó a deformarla hasta presentar a Alejandro VI y a su familia como uno de los seres más monstruosos y abyectos. Así que esos son 2 ejemplos que quería yo compartir con ustedes sobre las raíces de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, 2 seres realmente nefastos para la institución. Y cuando hablo de esta gente, no, de los corruptos, de los ladrones, de los pillos, de los homosexuales pecaminosos, de las orgías y demás, no estoy hablando de toda la Iglesia Católica, estoy hablando solamente de los tipos estos que regían los destinos de la Iglesia Católica y que entre ellos conformaban el clero político. Así que es al clero político al que me refiero, no a la Iglesia Católica, que son 2 cosas muy diferentes, aunque son gobernadas por el clero político. Así que esto es así a grandes rasgos de cómo se las ha gastado la Iglesia Católica a través de las centurias. Juan XIII fue en el oscurantismo y lo de Rodrigo Borgia fue en pleno Renacimiento. Pero hoy día las cosas no han cambiado. Se ha olvidado la teología como eso, como teo, Dios, logos, tratado. La teología como el tratado o el estudio de Dios y se ha convertido en una forma de manipulación. Y esto, traigo otros 2 ejemplos actualitos, recién acaban de pasar. Esta es una nota de un pastor que expulsó feligreses de la Iglesia Bautista Puerta Abierta en Greensboro, Carolina del Norte. Este pastor fue arrestado por abuso de poder, peculado de dinero y crímenes sexuales, incluyendo pedofilia. Esto usted lo puede ver
en YouTube o nomás póngale en Google, pastor evangélico, pastor, el pastor Alberto López, Albert López se llama, y ahí lo puede usted ver. No es que esté yo queriendo machacar a alguien que está que ya de hecho está tomado por las autoridades. No se trata de eso, se trata de prevenir que sigan pasando esas cosas. Si usted ve los videos como este individuo ah, se hace dueño, juez y parte de la iglesia y sacan a una persona con la policía. Claro está, cuando el pastor de una iglesia llama a la policía diciendo que uno de los miembros está comportando de una manera errática, la policía le hace caso al estatus, al emblema que significa el pastor. Por supuesto, vienen y lo restan. Imagínense la vergüenza de sacar a un feligrés que va a buscar a Dios y lo único que encuentra es un pastor energúmeno que por no cumplir con sus caprichos lo echa de la iglesia. Y una señora ahí le grita que ella no se va de la iglesia porque la iglesia les pertenece a los feligreses. Y efectivamente, la iglesia tienen un pastor que los guía, pero el dinero y los saberes de la iglesia son de los que la conforman. Así que no dejemos que estas cosas sigan pasando. Gracias a Dios, estas benditas redes sociales, eh, y repito, benditas redes sociales se ha vuelto como un eslogan, pero son unas benditas redes sociales porque nos están permitiendo, nos permiten llegar a usted de una forma democrática y expresar lo que realmente nos sale del corazón. Usted y yo y todo el mundo podemos denunciar, decir, gritar lo que nos afecta y podemos contribuir para una sociedad mejor. No usemos las redes sociales para dañar. Usémoslas para nuestro beneficio, como esto que les acabo de decir, que pudieran ayudar a las personas a, a ver la religión como lo indica su nombre etimológico. Religare, de religar, ligar y religar. Logos tratados. Religión es religar al hombre y a Dios. Uno solo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso significa la palabra religión. Pero se ha comercializado y usado, vituperado y de tal manera que a la gente la tiene confundida. Gracias a Dios que existen estas redes que nos permiten ver las cosas con mayor claridad. Y bueno, hablando de los votos de pobreza, los sacerdotes para poder tomar los dotes sacerdotales tienen que hacer los votos de pobreza, ¿verdad? Castidad y pobreza. Eso lo digo solamente como dato de información porque no lo toman. Pero vuelvo otra vez. Ya hablé de la religión católica, de su origen. Pero ahora quiero seguir hablando del hoy día, aquí y ahora. El pastor de Texas compró un jet privado con el dinero que el gobierno le dio para sus empleados. Oiga nomás esto. Pastor de Texas compró un jet privado con el dinero que el gobierno le dio para sus empleados. Es decir, el gobierno, ahora que estamos en medio de esta terrible pandemia, ha creado programas de apoyo para que los dueños de las pequeñas empresas pues no quiebren, incluyendo las religiones. ¿Por qué no? Si están haciendo algo bueno. Entonces les da préstamos para que sigan operando. Entonces, mire lo que pasó esto en Texas. El préstamo billonario del gobierno es para negocios que han sido afectados por la pandemia, que necesitan apoyo para poder pagar los sueldos de sus empleados. Sabiendo esto, el gobierno les otorga esos grants para que puedan cumplir con sus obligaciones. Texas, un canal de televisión cristiano del área de Dallas ha regresado un cheque de 3.9 millones de dólares que recibió del programa de protección de pagos de cheques.
Una ayuda federal destinada a negocios que han sido afectados por la pandemia y que necesitan apoyo para poder pagar los sueldos de sus empleados. Me parece genial que el gobierno esté haciendo esto. Yo creo que es uno de los países que más han ayudado en el mundo ahora a través de la pandemia de una forma directa. Entonces, si los empleados de la iglesia necesitaban, o de cualquier negocio, no podían pagarles por quiebra, el gobierno ha puesto ese dinero. Pero la presunta razón por qué la empresa Daystar Television regresó los millones se debe a que uno de sus pastores compró un jet privado 2 semanas después de haber recibido el beneficio millonario del programa mencionado, según un reportaje de Inside Edition. Así que después de que recibió ese dinero, pues digo, bueno, pues que tengo tanto dinero, estamos en crisis, no le pago y me compro un avión. Pero si fuera Alibaba y los 40 ladrones, pues se entiende, pero un pastor es difícil de creer. Pero si usted analiza realmente, pues no es tan difícil, porque la historia nos ha enseñado cómo los pastores se las gastan para hacerse de dinero. El canal de televisión es un negocio que no paga impuestos al gobierno por ser un establecimiento religioso. Decía que el jet fue comprado por el pastor y jefe ejecutivo de Daystar, Marcus Lamb. Es un Gulfstream 5 del año 1997 y presuntamente lo adquirió a la mitad del precio en que se encuentra valorado en el mercado. Lamb asegura que el dinero utilizado para comprar el avión es de las ganancias de una inversión y la venta de un jet viejo que él tenía, que le pertenece al canal, y de los fondos del beneficio federal. Según el pastor, el jet privado de la empresa cristiana solamente es utilizado para viajes relacionados con los negocios de Daystar Television y para eso y para uso personal. Sin embargo, el reportaje de Inside Edition existe evidencia de que el evangelista ha utilizado el jet para vacacionar durante la pandemia. Por lo menos un viaje fue descrito en las redes sociales como una vacación familiar. El mismo Lamb lo comentó de esa manera en una publicación. Desde que se efectuó la compra del jet, la familia de Lamb ha volado de Fort Lauderdale a Italia y a California para las presuntas vacaciones familiares. Un portavoz de Daystar Television en un comunicado de prensa a Inside Edition aseguró que el canal ya ha regresado los 3.9 millones de parte de la iglesia y con su respectivo interés. Pues como quiera que sea, si los regresaron o no, el hecho está consumado y él usó los 3.9 millones de dólares para comprar un jet. No permitamos, amigos, no permitamos que se siga especulando de esta manera. Este cambio, esta pandemia nos ha hecho reflexionar. Esta pandemia nos ha hecho ver el mundo de otra manera. Aprovechemos las circunstancias. Si no ponemos un hasta aquí, pues entonces nos vamos a acabar con nuestro hermoso planeta Tierra. Amigos, este ha sido mi programa, mi punto de vista, aquí en Charla Abierta entre Amigos, y todo por la libertad de la conciencia. Muchas gracias, buenas noches, y espero verlos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.